Voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en Eclesiastés 8. Vamos a leer nuevamente. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persista, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá, qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo ha de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Eclesiastés. Para entender, siempre debemos recordar en qué figura se basa este escrito, ya sea dicho por Salomón o por un predicador, como muchos suponen, pero sí tienen relación con la vida de Salomón. Salomón, el tercer rey de Israel, el segundo en la línea de David, fue sucesor de su padre, un gran hombre que guió al pueblo de Israel, un hombre temeroso de Dios, que tenía su corazón puesto en Jehová. Y así Salomón lo reconoce en el capítulo 3 de Reyes, y él se encuentra siendo un hombre muy joven, con pocas capacidades para poder dirigir un pueblo gran numeroso que había crecido en número y también había crecido en riquezas. Había sido bendecido por Dios. En 1 Reyes capítulo 13, versículo 7 dice: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar en tu pueblo tan grande? Y Salomón, Dios le ofrece todo y él solamente se limita a pedir la inteligencia, la capacidad, la sabiduría para gobernar. Y en Eclesiastés vemos que Salomón dice, el escritor del libro de Eclesiastés dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién es el sabio? Es aquel que es instruido en la verdad de Dios, es aquel que cree que Dios lo controla todo y es soberano. Podemos leer en el primer capítulo de Proverbios, y que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Es decir, la sabiduría, desde el punto de vista bíblico, no es una sabiduría en conocimientos científicos, ni en conocimientos culturales, ni en conocimiento de hombres, sino que se basa en el conocimiento de Dios. Un ser sabio es aquel que conoce los caminos y los propósitos de Dios para su vida y para su pueblo. Y esa sabiduría es la que pidió Salomón. ¿Y por qué es tan importante? ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Es decir, el sabio sabe cómo discernir, cómo comportarse, cómo actuar en la vida, y aún más es reconocido por su calidad de sabio, porque es reconocido a tal punto en que ese rostro duro que normalmente es conocido el hombre que conoce muchas cosas, que es engreído en su sabiduría, el hombre que teme a Dios es un hombre humilde, sencillo, capaz de entender y comprender a los demás y aún más comprender los propósitos que Dios ha señalado para el mundo. El hombre sabio, Salomón lo había entendido muy bien, es un hombre que refleja la hermosura de Dios. Si nosotros nos volvemos al principio del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y Moisés está ante la presencia de Dios, cuando él baja del monte, tuvo que cubrirse su rostro porque resplandecía al haber estado en la presencia de la gloria de Dios. Y eso es lo que quiere decir aquí, que los que son sabios, los que conocen de Dios, que tienen la sabiduría, la misma sabiduría que pidió Salomón para él, tenemos que reflejar lo que Dios es en nuestras vidas. Te aconsejo que guardes los mandamientos del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Cantamos? Muchas veces un coro que dice: mi obediencia es mi mejor adoración, ¿cierto? Y cuando lo cantamos pensamos realmente que cuando no le obedecemos a Dios, no le estamos adorando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que cantamos y con lo que decimos. Que lo más importante es aprender a guardar los mandamientos de Dios y ser obedientes a Él. Muchos piensan que los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento precisamente ya caducaron. Pero si nos vamos a Mateo 5:17, nos podemos dar cuenta que la ley de Jehová, como se le conoce, que los mandamientos de Dios, la Torá, como le llaman los judíos, es aún aprobada por el mismo Jesucristo. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Se dan cuenta que el mismo Jesús se somete a la ley para darnos ejemplo a nosotros, sus discípulos, que lo que fue enseñado por sus padres, por los profetas, por la ley de Jehová, sigue vigente aún con su venida. La ley de Jehová sigue presente en la vida del cristiano de hoy y debe estar de acuerdo a vivirla con integridad y también con sacrificio.
Versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Si nosotros vemos el lado negativo de este versículo, nos recordaríamos rápidamente del hijo pródigo, que teniendo todo en su hogar, teniendo todo lo que él podía desear y poseer con facilidad, tenía todas las regalías que su padre le podía dar en el hogar, él reclama su herencia y se va. Se va y empieza a transitar lejos de la presencia de su padre, lejos de la protección de la familia. Si lo miramos al tiempo de hoy día, podríamos decir lejos de Dios, lejos de la iglesia, alejado de sus hermanos, lejos del Salvador que él tiene. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Perdió toda su herencia y como consecuencia tuvo que compartir las penurias de incluso no poder comer lo que le daba a los animales. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persista. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas. No esperemos que estar alejados de Dios para volvernos a Él y estar en su presencia nuevamente para recibir los beneficios de ser llamados hijos de Dios. Más seamos como dice el Salmo 16, en el versículo 11, y en todo ese Salmo, David declara el beneficio de estar confiado en Dios. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tus diestras para siempre. Es decir, el que no se aleja del Señor, el que reconoce este consejo de Eclesiastés de no alejarse de la presencia de Dios, va a recibir siempre las bendiciones de su Padre Celestial. Si nosotros nos imagináramos que la historia del hijo pródigo que contó Jesús para enseñar lo que significaba alejarse de Él y de la misericordia de Dios Padre, nos podemos dar cuenta que si el hijo pródigo nunca se hubiera ido del lado de su padre, nunca habría sufrido las penurias de haberse alejado de Él. Es decir, donde nosotros tenemos mayor seguridad para la vida, mayor tranquilidad, mayor paz, cuando estamos cercanos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial y no nos alejamos de Él. Entonces, aquí en Eclesiastés 3 nos está enseñando y aconsejando que la importancia de siempre estar delante de la presencia de Dios, guardados por su palabra, guardados por la bendición de Él. El que guarda, no. Pues la palabra del Rey es con potestad, ¿y quién dirá qué hace? ¿Quién puede contradecir a Dios? ¿Quién puede torcer la mano de Dios? Si nosotros miramos nuestra sociedad, o miramos incluso la historia bíblica, el hombre siempre ha tratado de torcer la soberanía de Dios. Cuando Adán
se le presentó la oportunidad de ser igual a Dios, él dijo, voy a comer del fruto prohibido, ese fruto que le estaba ofreciendo a su mujer, porque él pretendía ser igual a Dios. Quería quebrarle la mano a Dios y pretendía igualarse a Dios. Y tenemos hoy día que pagar las consecuencias de esa desobediencia y de esa altanería de Adán de creer ser igual a Dios. Cuando los hombres quisieron hacer una torre que alcanzara, un edificio que alcanzara hasta los cielos para llegar a Dios, Dios los destruye y tuerce su lengua. Ninguno se entendía la torre de Babel. Nos podemos dar cuenta ahí que también el hombre trata de torcer. Hoy día nosotros, más aún, con todo el conocimiento científico, nuestra sociedad trata de torcer la mano a Dios, quebrantando sus normas y proponiendo sus propias normas. Y nos damos cuenta que cada día que la sociedad humana avanza, en vez de ir avanzando hacia un mundo mejor, estamos destruyendo lo que Dios nos entregó para que administráramos. Hemos destruido los bosques, hemos contaminado nuestros cielos, hemos contaminado incluso nuestros alimentos que ya no son tan sanos como lo eran antes. El otro día me regalaron un pollo de campo, porque estoy trabajando en el carro. ¿Quién ha comido pollo de campo? ¿Qué diferencia hay entre un pollo de campo y un pollo de ciudad? El pollo de campo es un pollo feo y su carne es dura, porque eso reclamaban mis hijos cuando eran chicos, que es una carne dura, pero cuando probamos el sabor del pollo de campo, es mucho más la dulzura, el sabor que nos queda en nuestra boca, es mucho más persistente que un pollo de ciudad, blanco, inflado, con hormonas y con aditivos, con antibióticos, que permiten que de una forma artificial ese pollo crezca. El hombre trata de torcer la mano de Dios y trata de subsistir a su manera y se contamina a él. Y la pregunta de los actuales en la sociedad es, ¿qué le dejaremos a nuestros hijos? El hombre no puede torcer la mano de Dios. Incluso, yo les comentaba la otra vez que el hombre, tratando de torcer la mano de Dios, se le ocurrió clonar una oveja. Y esa oveja llegó a ser clonada. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando la clonaron se dieron cuenta que no era una oveja nueva, sino que era una oveja de la misma edad de la oveja que habían creado. Tenía las mismas enfermedades. Es decir, no era ninguna gracia clonar una oveja para que fuera igual. No era una oveja nueva. El hombre siempre ha pretendido crear la vida, y cuando está a punto de creer haberlo alcanzado, Dios en su soberanía, Él no lo permite. La persona que permanece delante de la presencia de Dios, el que guarda, como dice el versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque la paga del pecado es muerte.
Por lo tanto, si nosotros persistimos en el mal, nos alejamos del Dios de la creación, el Dios soberano del universo, tendremos el juicio y tendremos muerte eterna. Viviremos eternamente aparte de Dios. Sufriremos la condenación eterna. Pero el sabio, el que reconoce a Dios como Dios y cree en Él, no sufrirá estas consecuencias. Porque ha sido capaz de entender el tiempo y el juicio de Dios. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo, dice el versículo 6, hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Si nosotros miramos las guerras, o miramos siquiera ciertas construcciones que el hombre ha levantado, vemos que la destrucción que le ha traído al hombre. El hombre ha pretendido crecer y crecer como humanidad. Conoció la radioactividad desde un punto de vista positivo. Nosotros le preguntamos a un médico, a un odontólogo, ¿son importantes las radiografías? Fue uno de los más grandes avances en la ciencia médica que permitió notar las fallas que podíamos tener. Hoy día se ha perfeccionado tanto que hemos llegado hasta los escáneres y las resonancias magnéticas. Y cada vez se va a ir mejorando más. Eso es la radioactividad. Pero también la radioactividad ha sido utilizada para crear la bomba más poderosa y grande que hay en el mundo. Y la cantidad de bombas atómicas que hay y liberarían una cantidad de radioactividad que si se hiciera una tercera guerra mundial y se ocuparan, habría una radioactividad tan grande que la vida humana o cualquier tipo de vida en la Tierra no sería capaz de existir. Porque todo lo que quisieres, hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Estamos en el mundo en una bomba de tiempo. La liberación, la promiscuidad, la infidelidad, siempre nos traen consecuencias que son pecados que son comunes para todas las épocas del hombre. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios por su impureza pecaminosa, porque el olor del pecado del hombre en Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios, provocando en él su ira, y trajo juicio para esas ciudades, para esas sociedades. Y Dios terminó con la existencia de estos pueblos. Y si nosotros miramos el mundo y vemos que cuando viven en mayor promiscuidad se acarrea una gran cantidad de enfermedades. Incluso una de las enfermedades más graves del siglo XX, el SIDA, porque ya no es una gran enfermedad, es una enfermedad crónica, pero en el siglo XX el SIDA fue un problema sanitario tan grave que no sabían qué hacer con ella. El juicio, el mismo hombre, y lo acarrea sobre sí.
Y eso era producto de la maldad del hombre de tomar decisiones de promiscuidad y de liberalismo sexual. Pues no sabe lo que ha de ser, y el cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Quién le va a enseñar al hombre si él se cree sabio en su propia sabiduría, dice Romanos, y se ha alejado de Dios y no reconoce a Dios como Dios? Y por eso Dios lo entregó a la maldad y a la perversión. Pero aún el hombre, con todo su poder y su conocimiento, no tiene potestad sobre su vida. ¿Quién de ustedes me puede asegurar que mañana nos veremos o nos encontraremos? ¿O que este otro domingo nos encontraremos aquí en la iglesia o en algún lugar? ¿Quién podrá asegurar esto? Incluso saliendo de aquí, nuestra vida puede perecer. ¿Por qué? Porque la vida está en manos de Dios. Nadie puede retener su vida ni retener su espíritu, porque eso es sola potestad de Dios. ¿Saben? Lo único seguro y certero que tenemos en la vida, ¿saben lo que es? La muerte. ¿Cierto? Porque desde el día en que nosotros nacimos, estamos seguros que un día vamos a morir, vamos a dejar esta tierra. Pero nosotros podemos tener una certeza más grande. ¿Saben cuál es? La vida eterna. Y eso lo aprende el sabio, el que es conocedor de la palabra del Señor. Y el versículo 9 resume todas las consecuencias de lo que le significó a este sabio alejarse de Dios. En el versículo 23 del capítulo anterior, del capítulo 7 de Eclesiastés, dice Salomón: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Si nosotros nos alejamos de la palabra del Señor, de sus consejos, no sacamos nada con conocerla, porque la sabiduría y el favor de Dios se van a alejar de nosotros. Y dice en el versículo 9, todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo debajo del sol, que en todo lo que se hace bajo el sol, hay tiempo para que el hombre se enseñoree del hombre para mal suyo. Si nosotros revisamos la conducta humana, nos vamos a dar cuenta de las consecuencias, como le decía, que todo lo que pretende el hombre se le vuelve contra él. Incluso los mismos antibióticos que se supone que son para salvar la vida, finalmente nos van a ir destruyendo porque van haciendo más resistentes a las bacterias que nos atacan. Porque las bacterias transmiten esa información y se protegen de nosotros. Este año ha sido un año catastrófico para la salud pública aquí en Chile con la influenza, ¿cierto? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué tenemos que vacunarnos todos los años? Porque ese virus tiene una capacidad tan grande que todos los años puede ir cambiando su forma, cómo va a actuar. Y las vacunas que nos colocan un año ya dejan de ser efectivas al otro año. Y cuando nos colocan esa vacuna, no nos protege totalmente, porque el virus que nos vamos a recibir no es igual que el del año pasado.
Y eso es producto de la mutación. Es decir, el hombre no puede controlar, y sobre todas estas cosas el hombre ha traído mal a su existencia. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Hemos visto la desigualdad y la iniquidad que existe en el mundo. Hay países donde votamos la comida, porque en Chile es uno de los países que se vota la comida. Y hay otros países en que no hay comida. Hay hombres que tienen de todo en la vida y les sobra. Pero cuando se trata de darles a otro lo justo por su trabajo, se enseñorean del hombre y le traen mal. ¿Qué quiere decir Eclesiastés del 1 al 9? Que el hombre que vive alejado de Dios acarrea mal para su propia vida. El hombre que pretende vivir sin Dios, sin su sabiduría, no tiene un propósito real en su vida. El hombre que no ha entendido que Dios es soberano y Señor de la vida y de la eternidad, no tiene ningún propósito cierto en la vida. Porque el único propósito, como lo veremos más adelante, es alabar y adorar a nuestro Dios. Padre Celestial, Señor, tú nos muestras la insensatez del hombre en estos versículos, del hombre que vive alejado de ti, y lo haces a partir de un hombre que fue sabio y conocedor de tu palabra, de tu enseñanza, sabedor de que tú lo podías todo y que tú lo dabas todo. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
conoces el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo estoy. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea: palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel, Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja.
Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella, no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Bueno, todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que, constantemente, la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Hevel. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios, así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera, y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida entera trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen, pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa. Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro, a lo largo de todo el libro, no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final. Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que, con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer. De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas. O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no. Eso también sería Hevel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hevel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente, y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hevel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hevel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hevel, es reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado.
No puedes controlar estas cosas. Ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hevel. Hevel. Todo bajo el sol es, en último término, Hevel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nos lleva junto al rey Salomón a un viaje a través de su vida y nos comenta que no fue interesante ni exitosa. ¡Qué ironía! El rey de Israel, el hombre más sabio, más rico y más poderoso del mundo, se tomó unas vacaciones debajo del sol, alejado de Dios, y concluye en este libro de Eclesiastés que todo lo que vivió sí fue vanidad, inútil, vacío y sin significado alguno. Le invito para que juntos acompañemos a Salomón en este trascendental viaje debajo del sol, lleno de experiencias y aprendizajes para vivir la vida, no como nosotros queremos o a nuestro gusto, sino como Dios quiere. Los domingos a las 18 horas en el Templo Presbiteriano de calle Rosas 738 de la ciudad de Chillán. Quedan cordialmente invitados.